Se infantilizan a las personas con alguna discapacidad y se pone totalmente de lado su sexualidad. Eso no generará más frustración en una persona que no puede acceder o ayudarse solo, sí. Y de hecho, en los lugares donde no se sataniza del todo el trabajo sexual siempre se presta a la trata es abominable, obligar a alguien a tener relaciones sexuales con otro es asqueroso y debe ser, por supuesto, siempre denunciado. Pero donde el trabajo sexual es voluntario y hay gente que lo quiere hacer, hay gente especializada, hombres y mujeres, que se especializan en darle atención a discapacitados, tanto físicos como mentales, para que puedan satisfacer sus naturales, normales deseos sexuales, que se siguen teniendo hasta los 90 y 100 años, por cierto, otro asunto de los viejecitos que no hay que olvidar. Entonces, sí, pero hay gente especializada, que son prostitutas y prostitutos, sí, y que hace una labor social importantísima, por supuesto, porque olvidarse de eso causa muchísimas frustraciones, angustias y malos ratos a la gente que vive limitada por una silla de ruedas, limitada por un respirador, limitada por sus problemas mentales, etcétera, etcétera, ¿no?